¿Alguna vez has visto a un niño completamente solo en medio de una carretera, a una hora en la que nadie debería de estar afuera? Porque si alguna vez te pasa algo así, lo más probable es que pienses que se perdió. Y eso mismo pensé yo. Hola Loki, comunidad. Mi nombre es Javier, y lo que les voy a contar me ocurrió cuando trabajaba como policía municipal aquí en Querétaro, durante un turno nocturno que parecía completamente normal. Era una madrugada tranquila. Mi compañero Luis y yo llevábamos varias horas patrullando una carretera secundaria que conecta algunos pueblos con la ciudad cercana. Es una zona bastante oscura, con tramos largos donde no hay nada, ni negocios ni casas, solamente terreno y árboles. Ese tipo de carreteras que siempre se sienten diferentes durante la noche. Las luces de la patrulla apenas iluminaban unos metros delante de la carretera, y todo, absolutamente todo quedó envuelto en una oscuridad absoluta y profunda. Recuerdo que eran aproximadamente las 2 de la mañana. No habíamos recibido ningún reporte en casi una hora, y de repente, Luis redujo la velocidad. ¿Viste eso? Miré hacia adelante, y ahí lo vi. Era un niño caminando solo por la orilla de la carretera. Al principio pensé que tal vez estaba cerca de su casa o algo así, pero mientras nos acercábamos, comencé a notar algo extraño en él. En varios kilómetros no había ninguna vivienda, ni luz, absolutamente nada. El niño caminaba lentamente, mirando hacia el suelo. Tendría unos 5 o 6 años a lo mucho. Llevaba una camiseta clara y pantalones cortos. Lo que más me llamó la atención fue que parecía que no tenía frío, a pesar del viento que soplaba en esa carretera a esa hora. Luis detuvo la patrulla. Bajé del vehículo y me acerqué despacio. Oye, ¿qué haces aquí, niño? El niño levantó la cabeza y me miró. No parece asustado, ni siquiera sorprendido. Eso fue lo primero que me inquietó. La mayoría de niños que encontramos perdidos están llorando o pidiendo ayuda. Pero él no, solo me miraba. ¿Dónde están tus papás?, pregunté nuevamente. No me respondió, solo levantó la mano y señaló hacia la carretera, hacia el lugar por donde habíamos venido. Ese fue el primer momento extraño, porque en esa dirección no había nada, solo kilómetros de camino. Luis bajó de la patrulla y también se acercó. Tal vez viven algunos de los ranchos que están por aquí, dijo, pero yo sabía que no había ninguno cerca, así que decidimos subirlo a la patrulla para buscar a sus padres. El niño subió sin decir una sola palabra. Se sentó en el asiento trasero y comenzó a mirar por la ventana, no hacia nosotros, hacia la carretera. Ese fue el segundo momento inquietante, porque no paraba de mirar hacia el lugar donde lo habíamos encontrado, como si estuviera esperando algo. Encendimos la patrulla y comenzamos a recorrer los caminos cercanos. Pasamos por 2 pequeños pueblos. Preguntamos a un par de personas que aún estaban despiertas, pero no había un reporte de un niño perdido, ni una llamada, ni un aviso. Eso ya era extraño, así que Luis encendió la radio de la patrulla. Preguntó a la central que si tenían algún reporte de un menor extraviado en la zona. La respuesta fue rápida. Negativo. Nosotros seguimos manejando unos minutos más. El niño seguía completamente en silencio. Ni siquiera preguntaba a dónde íbamos. Solo miraba por la ventana. Después de unos 10 minutos decidimos llevarlo a la comandancia. Pensamos que tal vez alguna familia llamaría preguntando por él. Cuando llegamos estacionamos al frente de la comandancia en el edificio. Apagamos el motor y bajamos de la patrulla. Abrí la puerta trasera, pero para mi sorpresa, el asiento estaba completamente vacío. Al principio pensé que tal vez se había agachado. Miré debajo de los asientos, pero no había nada. Luis abrió la otra puerta y nada. El niño simplemente ya no estaba. Y eso fue un momento muy inquietante, difícil de explicar.
Revisamos toda la patrulla. Las puertas, según nosotros, estaban cerradas. Las ventanas hacia arriba. No había ninguna forma de que se hubiera salido. Luis y yo nos miramos sin decir nada. Entramos a la comandancia y revisamos las cámaras de la patrulla. En el video se mostraba claramente cuando subimos al niño. Se sentó detrás de nosotros, pero en cierto momento, mientras manejábamos por la carretera, la imagen cambió ligeramente por un bache. Y cuando la cámara se estabilizó, el asiento trasero estaba vacío, como si el niño nunca hubiese estado ahí. Durante varios días preguntamos en los pueblos cercanos si alguien había perdido a algún niño. Nadie lo reconoció. Nadie. Ni nunca apareció una familia buscándolo. Ni siquiera hubo reportes en hospitales o estaciones cercanas. Pero lo que más me inquietó ocurrió una semana después. Un policía veterano escuchó nuestra historia y se acercó a nosotros curiosamente. Nos preguntó en qué parte de la carretera lo habíamos encontrado. Cuando se lo dijimos, guardó silencio algunos segundos. Luego nos contó algo que hasta hoy me sigue dando escalofríos. Hace varios años, en el mismo tramo de carretera, un niño murió atropellado durante la madrugada. La familia vivía en uno de los pueblos cercanos, y según dicen, el accidente ocurrió justo en el lugar donde nosotros habíamos encontrado a ese niño. No sé si lo que vi o lo que vimos esa noche fue algo paranormal, pero cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia la orilla del camino, porque desde entonces tengo la sensación de que, en cualquier momento, podría volver a ver a ese niño caminando en la oscuridad. Continuamos. Hola comunidad, soy Mario, y esta historia ocurrió durante un turno cuando yo trabajaba como policía municipal en Monterrey. Aquella madrugada parecía completamente tranquila y normal. Cuando eran como las 4 de la mañana, una de esas horas en las que la ciudad se vuelve casi silenciosa, y las calles están vacías, los negocios cerrados, y lo único que se escucha es el ruido lejano de algún coche pasando. Yo y mi compañera Luisa estábamos en la estación revisando algunos reportes cuando nos entró una llamada. Era el dueño de un pequeño almacén industrial. Estaba bastante nervioso. Decía que la alarma del lugar se había activado 2 veces en menos de 10 minutos. Eso normalmente significa que alguien está intentando entrar. Así que salimos inmediatamente a ese lugar. Ese almacén estaba en una zona industrial, a las afueras de la ciudad. Calles largas, fábricas cerradas y muy poca iluminación. Cuando llegamos, lo primero que notamos fue que todo parecía normal. La puerta principal estaba cerrada, las ventanas intactas. No había señales de que alguien hubiese forzado la entrada. El dueño del lugar llegó unos minutos después. Nos dijo algo que llamó nuestra atención. La alarma solo se activa cuando detecta movimiento adentro. Eso fue lo primero que nos puso en alerta, pues lo que sea que estuviera ahí ya estaba adentro. Entramos al almacén con nuestras linternas encendidas, revisando cada pasillo, cada cuarto, cada puerta, pero no encontramos nada. El lugar estaba completamente vacío. Entonces el dueño nos llevó a una pequeña oficina donde estaban las cámaras de seguridad. Tal vez en las cámaras captaron algo. Nosotros revisamos la grabación. Al principio no había nada, solo los pasillos del almacén completamente vacíos. Pero unos minutos después apareció algo. Una figura. Una persona caminando entre las estanterías. Ese fue el primer momento extraño, porque esa persona había entrado, pero ninguna puerta se había abierto. Seguimos revisando el video. La figura caminaba lentamente. Parecía estar revisando cajas. A veces se detenía. A veces miraba hacia los lados, como si buscara algo. Pero había algo raro en su forma de moverse.
Era demasiado lenta, casi como si estuviera deslizándose. Luisa acercó la cámara a la pantalla. ¿Viste eso?, preguntó. La grabación. La figura se acercó a la puerta que llevaba al área de almacenamiento trasera. La cámara cambió de ángulo y la persona ya no estaba. Simplemente desapareció. Ese fue un segundo muy inquietante. Pensamos que tal vez se había salido del ángulo de la cámara, así que revisamos todas las demás, pero ninguna mostraba a la persona saliendo del lugar, ni entrando, ni moverse por otro pasillo. Era como si hubiera estado ahí, y luego simplemente dejó de existir. El dueño del almacén estaba cada vez más nervioso. Alguien pudo esconderse aquí, dijo. Decidimos revisar el edificio una vez más. Caminamos cada pasillo, miramos detrás de las estanterías, revisamos incluso los cuartos de almacenamiento, pero no había nada. El almacén estaba completamente vacío. Regresamos a la oficina para revisar las cámaras una vez más, y fue entonces cuando ocurrió lo más extraño. La figura apareció nuevamente en la grabación, pero esta vez estaba parada, completamente quieta, mirando directamente hacia la cámara. Ese fue el momento más inquietante, porque la cara de esa persona no se distinguía bien. La imagen era oscura, pero estaba claro que estaba mirando directamente al lente de la cámara, como si supiera que alguien estaba viendo la grabación. Luisa bajó el volumen del monitor. En la habitación se escuchó un silencio incómodo. Nadie dijo nada durante varios segundos. El dueño del almacén fue el primero en hablar. Esa persona no trabaja aquí. Volvimos a revisar toda la grabación desde el principio. La figura aparecía caminando en el pasillo. Luego desaparecía. Luego volvió a aparecer frente a la cámara. Pero en ningún momento se veía entrando o saliendo del edificio. Antes de irnos, decidimos revisar una última cosa. El sistema de acceso de la puerta. Ese sistema registra cada vez que alguien abre o cierra el almacén. Revisamos los registros de toda la noche. No había ninguna apertura. Ninguna. El sistema decía que nadie había entrado en el edificio. Y hasta hoy, no sé qué fue lo que vimos esa noche. Tal vez un error de la cámara. Tal vez una falla del sistema. Pero hay algo que nunca puedo olvidar. Esa última imagen. La figura parada frente a la cámara, mirándonos directamente hacia nosotros, como si supiera que estábamos viendo la grabación desde el otro lado de la pantalla. Continuamos. Soy Tony, y esto me ocurrió cuando recién comenzaba a trabajar como policía municipal en Saltillo, Coahuila. Era uno de mis primeros meses en la corporación, así que todavía me tocaban muchos turnos de la noche. Los oficiales veteranos siempre decían que la madrugada era el momento más extraño para patrullar. No necesariamente por los delincuentes, sino por las cosas extrañas o raras que a veces ocurren cuando la ciudad está completamente en silencio. Yo nunca creí mucho en esas historias, hasta que me tocó ver algo que todavía no puedo explicar. Aquella noche estaba patrullando, completamente solo en una avenida bastante larga que conecta varias colonias con la ciudad. Eran cerca de las 3 de la mañana. A esa hora Saltillo se vuelve muy silencioso. Las calles estaban completamente vacías. No había coches, no había personas caminando, solo las luces amarillas en los postes iluminando el asfalto. Mientras avanzaba por la avenida, vi algo a lo lejos. Una patrulla estacionada a un lado de la calle. Al principio pensé que era algún colega. Eso es bastante normal. Muchas veces los policías se detienen unos minutos para revisar reportes o simplemente para tomar un descanso. Pero
Cuando me acerqué comencé a notar algo raro. Ese modelo de vehículo era muy antiguo, mucho más antiguo que las patrullas que estábamos usando en ese momento. Y este fue el primer detalle extraño. La unidad tenía pintura blanca y negra, pero el diseño era de hace muchos años. Reducí la velocidad y me acerqué un poco. Las luces estaban apagadas y el motor también. Me estacioné detrás del vehículo. Bajé de mi patrulla y caminé hacia el lado del conductor. La ventana estaba cerrada, aún así miré hacia adentro, pero no había nadie. El asiento estaba completamente vacío. Las llaves no estaban en el encendido. Era como si alguien hubiera dejado la patrulla ahí y simplemente se hubiera ido caminando. Miré a mi alrededor. No había nadie, ni una sola alma. Cuando regresé a mi patrulla y revisé en la computadora del sistema policial, todas las unidades en turno aparecen registradas ahí. Busqué el número que estaba pintado en la patrulla, y cuando me apareció el resultado, sentí un escalofrío. La unidad ya había sido retirada hace años atrás. Según el registro, esa patrulla había sido destruida por un accidente grave. Pensé que tal vez el sistema estaba equivocado, así que volví a salir de la patrulla para revisar el vehículo una vez más. Caminé hacia el frente de la unidad. Iluminé la placa con mi linterna. El número coincidía con el que aparecía en el sistema. Era la misma patrulla. Pero había algo más extraño. La puerta del conductor estaba ligeramente abierta. Estoy completamente seguro de que cuando la miré antes, estaba cerrada. Me acerqué lentamente. El interior de la patrulla estaba oscuro. Pero entonces escuché algo. Un sonido leve, como si alguien estuviera moviéndose dentro del vehículo. En ese momento sentí que el estómago se me revolvía. Me acerqué un poco más. Alumbré el interior con mi linterna, pero el asiento seguía vacío. No había nadie ahí, pero la radio de la patrulla se encendió sola. El sonido de estática llenó el silencio de la avenida, pero no decía nada. Yo regresé a mi patrulla y decidí reportarlo por radio. Central, aquí unidad 32. Hubo un segundo de silencio. Adelante, unidad 32. Miré nuevamente hacia la patrulla antigua, y en ese momento ocurrió algo que hasta hoy no puedo explicarlo. La patrulla simplemente ya no estaba. La avenida estaba completamente vacía, como si el vehículo nunca hubiese estado ahí. Me quedé mirando la calle durante varios segundos. Ni siquiera había escuchado un motor, ni las luces alejándose. Nada, solo el silencio de la madrugada. Cuando regresé a la estación conté mi historia. Uno de los oficiales más veteranos se acercó y me escuchó con mucha atención. Luego me dijo algo que jamás voy a olvidar. Hace unos años, un policía murió en un accidente mientras perseguía un vehículo por esa misma avenida. La patrulla que viste era exactamente la que conducía en esa noche. Desde entonces, algunos oficiales dicen que, durante ciertas madrugadas, la patrulla vuelve a aparecer en ese mismo lugar, como si todavía estuviera patrullando esa avenida, incluso después de tantos años. Continuamos. Comunidad, mi nombre es Daniel, y durante varios años trabajé como policía en una pequeña estación aquí en San Luis Potosí. Después de muchos turnos en la noche, tú te acostumbras al silencio, a ese silencio de la madrugada, las calles vacías, el sonido lejano de algún coche y esa sensación de que la ciudad está completamente dormida. Pero hay noches en las que algo simplemente rompe la calma, y eso pasa cuando uno entiende por qué los policías dicen que la madrugada es el momento más extraño del turno. Aquella noche parecía completamente normal. Eran casi las 2 de la mañana, y en la estación estábamos 3 oficiales cubriendo la guardia. No había reportes recientes.
No había llamadas, solo el silencio del ventilador viejo que giraba lentamente desde el techo de la oficina. Esa noche teníamos un solo detenido en las celdas. Era un hombre que habíamos arrestado hace un par de horas antes por causar disturbios en una calle del centro. Según los vecinos, el hombre estaba parado en medio de la banqueta hablando solo y gritando cosas que nadie entendía. Cuando lo detuvimos no parecía agresivo, solo confundido, como si estuviera discutiendo con alguien que nosotros no podíamos ver. Lo llevamos a la estación y lo encerramos en una de las celdas para que se calmara. Después de todo eso, parecía más tranquilo, hasta que comenzamos a escucharlo hablar. Eso no era raro. Muchos detenidos hablan solos cuando están encerrados, pero después de unos minutos notamos algo extraño. El hombre no estaba hablando solo. Parecía estar teniendo una conversación. Desde la oficina podíamos escuchar su voz, que hablaba bajo, como si estuviera respondiendo a alguien. No, no voy a hacer eso. Luego hacía una pausa, como si estuviera escuchando. Te dije que no. Mi compañero Raúl levantó la mirada. ¿Está hablando con alguien?, preguntó. Miré hacia el pasillo que llevaba a esas celdas. Está solo, dije. Eso era lo que decía el registro. Solo un detenido. Decidimos revisar las cámaras de seguridad. La pantalla mostraba claramente la celda y que el hombre estaba completamente solo, sentado en una banca de cemento. Pero seguía hablando. Y eso era lo más inquietante, porque hacía sus pausas, como si alguien realmente estuviera respondiéndole. Ese fue un momento muy inquietante para mí. Raúl subió el volumen de la cámara y el hombre volvió a hablar. No, ya te dije que no voy a ir contigo. Se quedó en silencio unos segundos y luego volvió a responder. No me importa. Sentí un escalofrío en la espalda, porque su tono de voz ahora había cambiado. Parecía nervioso. Decidimos acercarnos a la celda. Caminamos por el pasillo lentamente, y mientras nos acercábamos, todavía podemos escucharlo. No, no me acerques. Cuando llegamos frente a la celda, el hombre levantó la mirada lentamente. Su cara estaba pálida, sus ojos muy abiertos, como si estuviera asustado. Raúl fue el primero en hablar. ¿Con quién estás hablando? El hombre miró hacia una esquina de la celda. Luego volvió a mirarnos. ¿Que ustedes no lo ven? Nosotros instintivamente miramos hacia la esquina de la celda, pero no había nada, solo la pared de concreto. Aquí no hay nadie más que tú, dije, pero el hombre negó lentamente con su cabeza. Él está ahí, señalando la esquina. Está parado ahí. Raúl y yo nos miramos. Pensamos que tal vez estaba alucinando, pero entonces el hombre dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Dice que vino por mí. Durante varios segundos nadie dijo nada. El silencio en el pasillo se volvió pesado. ¿Quién?, pregunté. El hombre no respondió de inmediato. Solo seguía mirando hacia esa esquina, como si realmente estuviera alguien ahí parado. Luego hablé otra vez, pero esta vez su voz apenas fue un susurro. El hombre que aquí murió. Raúl frunció el ceño. ¿Qué hombre? El detenido no respondió. Solo siguió mirando fijamente hacia ese punto de la celda. Finalmente nos regresamos a la oficina. Pensamos que ese hombre estaba viviendo un episodio psicológico, pero algo seguía molestándome. Decidí revisar algunos registros antiguos en la estación. Después de unos minutos encontré algo que me dejó helado. Hace varios años un detenido había muerto dentro de esa misma celda. Un hombre que había sido arrestado por disturbios.
El informe decía que había sufrido un ataque cardíaco durante la madrugada. Le mostré el reporte a Raúl. No dijo nada durante varios segundos. Cuando volvimos a mirar por la cámara de seguridad, el detenido seguía sentado en la banca, pero ya no estaba hablando. Solo seguía mirando hacia esa esquina, como si alguien todavía estuviera ahí. Cada vez que paso por ese mismo pasillo durante el turno de la noche, no puedo evitar mirar hacia esa esquina, porque tengo la sensación de que, en algún momento, podría haber parado alguien ahí, aunque la celda esté completamente vacía. ¿Alguna vez te ha pasado que entras a un lugar y de inmediato sientes que algo no está bien, aunque no puedas explicar por qué? Soy Mariana, y lo que les voy a contar me pasó hace algunos meses, cuando trabajaba repartiendo comida aquí en Monterrey. Yo hacía entregas en mi moto por una aplicación. Normalmente trabajaba de noche, porque había menos tráfico y podía completar más pedidos. Aquella noche ya estaba pensando en terminar mi turno. Creo que eran como las 10:30, pero me llegó un último pedido. Yo estaba ya guardando mi casco cuando me llegó. Vi dónde era. Era un poco retirado, hacia un camino que salía de la ciudad. No me gustó mucho la idea porque, pues ya era tarde, pero pensé que sería algo rápido. Además, era el último del turno. Acepté. Recogí el pedido, lo guardé en mi mochila térmica y salí hacia la casa. Al principio pensé que todo era normal. Las avenidas tenían algo de tráfico. Algunas tiendas todavía estaban abiertas y la ciudad seguía con ese ruido constante de la noche. Pero unos minutos después, todo comenzó a cambiar. El mapa me llevó hacia una carretera secundaria. Las calles iluminadas quedaron atrás, y de repente me encontré manejando por un camino mucho más oscuro. A los lados de la carretera solo había bardas altas de concreto, y detrás de ellas solo se veía monte. No había casa cerca, no había negocios, solo el sonido del motor de mi moto y el viento. Recuerdo que en ese momento pensé que ese lugar se sentía muy extraño, demasiado silencioso. Seguí avanzando unos metros más, y entonces vi a alguien adelante. Era un chico caminando por la orilla de la carretera. Parecía joven, tal vez en sus 20. Llevaba ropa oscura, caminaba mirando hacia el suelo, y eso ya era raro. No era un lugar donde la gente caminara de noche. Cuando me acerqué un poco más, el chico levantó su cabeza y me miró directamente. Entonces hizo una seña con la mano para que me detuviera. Reduje la velocidad. Pensé que tal vez necesitaba ayuda. Pero cuando estuve cerca de él, me dijo algo que me dejó completamente confundida. Deja la moto y vete. Al principio pensé que no había escuchado bien. ¿Cómo? Repítemelo. El chico dio un paso hacia adelante. No pases por aquí. Deja la moto y vete. Su voz no sonaba agresiva. Sonaba desesperada, como si estuviera tratando de advertirme de algo. Sentí un escalofrío. Le pregunté qué pasaba, pero el chico simplemente negó con la cabeza. Solo vete, dijo. Y entonces hizo algo aún más extraño. Se dio la vuelta y caminó hacia el monte. En cuestión de segundos desapareció entre la oscuridad. Me quedé unos momentos mirando hacia dónde se había ido, pero no se escuchó nada. Ni pasos, ni ramas moviéndose. Solo hubo silencio. Eso fue lo que más me inquietó, porque detrás de esas bardas había terreno lleno de monte, y también había escuchado rumores sobre esa zona. Decían que algunos de esos terrenos pertenecían a gente peligrosa, gente con la que no querían tener problemas. La idea de quedarme ahí comenzó a incomodarme mucho, así que decidí avanzar. Encendí de nuevo la moto y avancé unos metros más adelante. Fue entonces cuando vi a otra persona. Esta era una señora caminando lentamente por el camino. Llevaba una canasta en las manos.
Cuando me acerqué, pude ver dentro de la canasta que llevaba tamales envueltos en servilletas. Parecía una abuelita que vendía comida. Eso me dio más tranquilidad. Me detuve a su lado y le pregunté si estaba bien. La señora me miró con una expresión seria. ¿Vas a pasar por aquí a esta hora? Le respondí que sí, que iba a entregar un pedido. Entonces negó con la cabeza. No deberías de pasar por aquí de noche. Pregunté con curiosidad por qué. La señora miró hacia el monte. Hace tiempo le quitaron la vida a un muchacho en este camino. ¿Qué pasó cuando no debía? Sentí que el estómago se me hizo un nudo. Le pregunté si hablaba del chico que acababa de ver. La señora no respondió directamente, solo dijo algo que me puso la piel de gallina. Hay lugares donde las almas no saben que ya no están aquí. Después me dijo que me fuera rápido, que no me debería de quedar más tiempo del necesario. Y entonces siguió caminando por la carretera. Arranqué la moto y me fui de ahí lo más rápido posible. Unos minutos después llegué a la dirección del pedido. Cuando llegué a la casa estaba bastante nerviosa. Toqué la puerta. Un señor abrió y me pidió disculpas por el lugar. Está algo retirado, ¿verdad? Me dijo. Le entregué la comida y él notó que estaba bastante alterada. Me preguntó que si todo estaba bien. No sé por qué, pero terminé contándole todo. Le hablé del chico de la carretera, de lo que me dijo, y también de la señora de la canasta. El hombre se quedó en silencio. Luego me preguntó que cómo era el chico. Se lo describí, su ropa, aproximadamente su edad, y cómo se veía. El señor suspiró. Sí, eso pasó. Me explicó que hacía tiempo un joven había sido asesinado en ese camino. Dijo que muchas personas del lugar conocían esa historia. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, porque lo que me dijo después fue aún más extraño. ¿Y cómo era la señora? Le describí a la abuelita, con su canasta, los tamales. El hombre me miró con una expresión aún más rara. Esa señora era muy famosa por aquí. Vendía su comida aquí en la carretera. Hizo una pausa. Pero ella murió hace un mes. Yo no supe qué decir. Solo me quedé mirando. Se me salió una risa nerviosa. No porque fuera gracioso, sino porque en mi mente simplemente no sabía cómo reaccionar. Me despedí y me fui de ahí lo más rápido que pude. Y hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente vi esa noche. Si fueron dos personas reales, o algo más. Pero desde entonces hay algo que no puedo dejar de pensar. Y ahora, quiero preguntarte algo. ¿Crees que existen lugares donde las almas quedan atrapadas, como si estuvieran en un limbo entre este mundo y el otro? Antes de continuar, me ayudarías mucho si le das like y te suscribes al canal. Continuamos. ¿Aún crees que las brujas son mujeres con sombreros puntiagudos que vuelan en escobas? Porque si es así, tal vez te sorprenda saber que hay muchas personas aquí en México que aseguran haber cruzado con algo que es muy distinto. Algo que no parece sacado de cuentos, sino de experiencias que les pueden pasar a cualquiera, incluso a alguien que solo está trabajando. Hola Loki, comunidad de voces del infierno. Soy Daniel, y lo que les voy a contar me ocurrió hace unos años, cuando trabajaba como repartidor de comida aquí en Puebla. En ese tiempo, yo hacía entregas en motocicleta. Casi siempre trabajaba de noche, porque había menos tráfico y los pedidos salían más rápido. Aquella noche parecía completamente normal. Creo que eran como las 10 de la noche, cuando el restaurante donde recogía los pedidos recibió uno antes de cerrar. Yo ya estaba pensando en terminar mi turno, cuando el encargado me llamó. Daniel, ¿puedes tomar este último pedido? Miré la dirección en el GPS. La entrega estaba algo retirada, hacia una zona pasando San Andrés Cholula.
en un camino que se alejaba un poco más de las calles principales. No me gustaba mucho la idea de aceptar pedidos tan lejos cuando yo era tarde, pero pensé rápido, así que acepté. Guardé la comida en la mochila térmica, me puse mi casco, encendí la moto y me fui. Al principio pensé que todo era normal. Las calles estaban tranquilas. Había algunos coches pasando y todavía se veían luces de negocios abiertos. Pero después de unos minutos, el mapa comenzó a guiarme hacia otro camino más oscuro. Las avenidas quedaron atrás, las casas comenzaron a verse más separadas, y el camino terminó convirtiéndose en una calle angosta con terrenos a los lados. Recuerdo que miré el mapa una y otra vez, porque me parecía muy extraño que alguien pidiera comida desde un lugar tan apartado, pero me seguía marcando la misma dirección. Seguí avanzando. Después de unos minutos llegué a una zona con algunas casas dispersas. La mayoría estaban oscuras. El mapa indicaba la dirección del pedido y estaba justo al fondo del camino. Seguí manejando lentamente hasta llegar a la última casa. Era una casa vieja. Tenía una barda muy baja de cemento y un portón metálico medio oxidado. Había una luz amarilla encendida en el patio, pero iluminada apenas por parte del lugar. El resto estaba en sombras. Y entonces la vi. Una mujer que estaba parada cerca de la puerta. No sabría exactamente cuánta edad tenía, pero lo primero que noté fue su aspecto. Parecía muy descuidada. Su ropa estaba vieja, como si llevara mucho tiempo sin cambiarla. Su cabello estaba enredado y suelto, pero lo que más me llamó la atención fue su olor. Cuando me acerqué lo suficiente siento un olor muy fuerte, como a humedad, mezclada con algo podrido. En ese momento sentí un escalofrío. Este es un detalle importante para más adelante. Me bajé de la moto y saqué una bolsa de comida. Buenas noches. La mujer no me respondió de inmediato, solo me miraba. Tenía una mirada muy fija. Después de unos segundos sonrió, pero su sonrisa no parecía normal. Pasa, me dijo, deja la comida dentro. Sentí incomodidad inmediata. No puedo explicar por qué, pero algo dentro de mí me decía que no debería de entrar a esa casa. No, aquí está bien, aquí se la entrego. La mujer se quedó mirándome unos segundos más. Luego volvió a sonreír. Pasa, no pasa nada, volvió a comentar. Su voz sonaba tranquila, pero había algo extraño en su tono. Volvió a negar, pero esta vez con la cabeza. No, gracias. Le entregué la comida desde el portón. La mujer tomó la bolsa, pero en lugar de entrar a su casa se quedó mirándome. No me decía nada, solo me observaba. Y esta mirada fue lo que más me puso nervioso. Parecía que me estaba analizando. Después de unos segundos finalmente se dio la vuelta y entró a la casa. Yo respiré con alivio. Me subí a la moto y traté de encenderla, pero no arrancó. Una y otra vez intenté, pero no arrancaba. La moto simplemente no encendía. Y lo raro era que no había tenido ningún problema en todo el día. Miré hacia la casa y la mujer estaba en una ventana mirándome. Ya no sonreía, solo estaba ahí, observándome fijamente. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Volví a encender la moto, pero nada. El motor ni siquiera reaccionaba. Y mientras yo intentaba arrancarla, la mujer seguía mirándome desde la ventana. La sensación que tenía era horrible. Era como si ella estuviera esperando algo, como si supiera que yo no podía irme. Seguí intentando encender la moto, pero nada. Pasaron segundos que se sintieron eternos, y ocurrió algo muy extraño. Dejó de mirarme la mujer, se dio la vuelta y desapareció dentro de su casa. Y en ese momento, volví a intentar encender la moto, y esta vez, arrancó inmediatamente.
El motor encendió como si nada hubiera pasado. No esperé ni un segundo. Aceleré y me fui de ahí lo más rápido que pude. Mientras manejaba sentía una presión rara en el pecho. No sé si era miedo o algo más, pero no se sentía nada bien. Cuando llegué a mi casa, pensé que todo había sido un momento extraño, pero las cosas no terminaron ahí. Esa misma madrugada empecé a sentirme mal. Primero fueron náuseas, después fiebre. En cuestión de horas, estaba vomitando constantemente. Pensé que tal vez era algo que había comido, pero los síntomas eran demasiado fuertes. Pasé así casi 2 días completos, sin comer, con fiebre, con una sensación extraña, como si algo no estuviera bien dentro de mí. Fue entonces cuando mi madre me dijo algo que al principio no tomé en serio. Me dijo que tal vez alguien me había hecho algo. Yo no creía en esas cosas, pero después de lo que había vivido, comencé a dudar. Finalmente fuimos a hablar con un sacerdote en una iglesia cercana en el centro de Puebla. Le conté todo, desde la entrega hasta cómo me había visto después. El sacerdote me escuchó con mucha atención. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo algo que hasta hoy me sigue dando escalofríos. Hijo, hay personas que practican cosas oscuras y a veces se molestan cuando alguien no les hace caso. Me explicó que en algunos casos las personas intentan afectar a quienes rechazan sus invitaciones. Según él, lo mejor era hacer una oración y luego bendecir el lugar donde yo vivía. Y después de esa visita, mis síntomas se comenzaron a desaparecer poco a poco. Nunca volví a enfermarme de esa forma, pero hay algo que jamás voy a olvidar. El olor que tenía aquella mujer. Ese olor que sentí cuando me acerqué a esa casa, porque después supe que en algunas historias de brujería la gente menciona exactamente lo mismo. Ese maldito olor fuerte, difícil de describir, como si algo no fuera completamente normal. Y hasta hoy, sigo trabajando haciendo entregas, pero hay algo que nunca volví a hacer: aceptar pedidos en lugares demasiado apartados, especialmente de la noche, porque después de lo que me pasó aquella vez aprendí algo. A veces las historias que parecen supersticiones nacen de experiencias que alguien realmente vivió. Continuamos. Cuando esto me sucedió por primera vez, fue cuando realmente creí que lo paranormal existía. Hasta ese momento yo pensaba que muchas historias de terror eran exageraciones o bromas entre amigos, cosas que uno escucha, pero que rara la vez pasan en la vida real. Buenas noches, Loki. Hoy les voy a contar algo que me ocurrió hace unos años, cuando trabajaba repartiendo comida en una aplicación aquí por Guadalajara, Jalisco. En ese tiempo yo tenía unos 23 años y llevaba apenas meses trabajando haciendo entregas en motocicleta. No era un mal trabajo. Podía elegir mis horarios y la mayoría de las noches eran bastante tranquilas. Pero aquella noche fue completamente diferente. Eran ya casi las 12 de la noche cuando recibí un pedido de una hamburguesa. Lo curioso fue la dirección. El mapa marcaba un lugar en una zona que yo no conocía muy bien. Era una calle que parecía estar en un vecindario algo abandonado, en las afueras de la ciudad. Al principio pensé que tal vez el mapa estaba mal, pero lo que no sabía en ese momento era que todo había sido planeado por mis amigos. Ellos sabían que yo estaba trabajando esa noche y decidieron jugarme una broma. Habían hecho el pedido desde ese lugar, solo para asustarme. La idea era que yo llegara al lugar, me diera miedo y luego ellos aparecieran riéndose. Al menos ese era su plan. Yo no sabía nada de eso, así que recogí las hamburguesas en el restaurante, las guardé y salí hacia la dirección. Mientras manejaba por la ciudad, todo era normal. Veía los coches pasar, las luces de negocios abiertos y aún personas caminando por las calles.
pero en minutos todo eso cambió. Las avenidas iluminadas quedaron atrás, y poco a poco las casas comenzaron a desaparecer. El mapa me llevó hacia una calle donde apenas había algunas construcciones viejas. Parecía un vecindario que en algún momento había tenido movimiento, pero ahora estaba casi abandonado. Había casas deterioradas, ventanas rotas y algunos terrenos llenos de hierba. La calle estaba completamente silenciosa. No había nadie, ni un coche, ni una luz encendida. Recuerdo que en ese momento pensé que el lugar se sentía demasiado extraño para que alguien pidiera comida de ahí, pero la aplicación marcaba que el pedido estaba exactamente en esa dirección. Avancé unos metros más adelante y detuve la moto frente a una casa vieja. La fachada estaba descuidada, la pintura desgastada y el patio lleno de maleza. Miré el mapa otra vez. La dirección coincidía. Pensé que tal vez alguien saldría a recibir el pedido. Esperé unos segundos. Toqué el claxon de la moto, pero nada. Fue entonces cuando comencé a sospechar de que todo estaba raro. Pensé en cancelar el pedido, pero justo cuando estaba por hacerlo escuché algo. Un sonido muy suave. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando presté atención, lo escuché otra vez. Un llanto. Un llanto muy débil, como de un bebé. Me quedé completamente quieto tratando de ubicar de dónde venía ese sonido. El llanto volvió a escucharse, esta vez un poco más claro, y veré a unos metros a mi derecha. Giré la cabeza y había un contenedor de basura muy grande, cerca de una banqueta. El sonido venía de ahí. En ese momento mi mente intentó buscar una explicación lógica. Tal vez alguien había dejado una radio encendida, o tal vez un animal estaba atrapado. Pero el llanto volvió a escucharse, y no había duda. Era un bebé. Sentí una presión en el pecho. Caminé lentamente hacia el contenedor. Mientras me acercaba, el sonido se hacía más claro. El llanto era débil, como si apenas tuviera fuerza. En ese momento pensé que tal vez alguien lo había abandonado ahí, y eso me hizo acelerar el paso. Cuando llegué al contenedor miré hacia adentro. No entendía nada. Había una bolsa negra abierta, y dentro de ella algo se movía. El llanto venía de ahí, no había duda. Sentí que el corazón me empezaba a latir más fuerte. Extendí la mano y moví un poco la bolsa. Y lo vi. Era un bebé, pero no completo. Por un momento mi mente simplemente dejó de procesar lo que estaba viendo. Sentí que el estómago se me revolvía. Tuve que apartar la mirada. Y en ese momento escuché unas voces detrás de mí. Ya, ya, salgan. Eran mis amigos, saliendo, mientras se reían de unas casas abandonadas. Uno de ellos traía el teléfono grabando. Y asustamos, ¿verdad? Pero cuando se acercaron y vieron mi cara, se dejaron de reír. ¿Qué te pasa? Yo apenas si pude hablar. Solo señalé el contenedor. Al principio pensaron que seguía siendo parte de la broma, pero cuando se acercaron y miraron dentro, sus caras cambiaron por completo. Uno de ellos dio un paso hacia atrás inmediatamente. Otro simplemente se quedó mirando en silencio. El ambiente se volvió completamente diferente. La risa desapareció y el silencio regresó. Y todos entendimos que lo que habíamos encontrado no era ninguna broma. Llamamos a las autoridades. Tardaron minutos en llegar, pero cuando finalmente llegaron, acordonaron la zona y comenzaron a hacerse cargo de la situación. Nos pidieron que explicáramos lo que había pasado. Y aunque todo había empezado como una broma, terminó siendo algo que ninguno de nosotros olvidará. Esa noche entendí algo que hasta entonces no había podido pensar demasiado. Muchas veces creemos que el terror viene de fantasmas, de lo sobrenatural,
o de historias paranormales. Pero después de lo que vi esa madrugada, entendí que el peor terror que puede existir a veces no viene del otro mundo. El verdadero horror es el que algunos seres humanos son capaces de hacer. Dicen que los taxistas aprenden a leer a la gente en segundos. No es intuición, sino por costumbre. Después de cientos de viajes, uno empieza a notar detalles, cómo se suben, cómo hablan, cómo miran el camino. Esas pequeñas cosas que te dicen si el viaje es normal o no. Soy Arturo y llevo casi 5 años trabajando como conductor de una aplicación de taxis aquí en Monterrey, Nuevo León, principalmente en la zona de San Nicolás y Guadalupe. No soy de los que cuentan historias raras ni de los que creen en cosas paranormales. Para mí, todo tiene una explicación, o al menos eso pensaba. Esa noche comenzó como cualquier otra. Era entre semana, poco movimiento. Ya estaba considerando en dejar de trabajar. Eran cerca de las 2:20 de la madrugada cuando me cayó un último viaje. No estaba tan lejos, así que lo acepté con la idea de que ese sería mi último. El punto de recogida era una avenida tranquila, cerca de una colonia residencial, donde a esa hora ya no hay casi nadie en la calle. Cuando llegué, vi a un hombre esperando en la banqueta. No se veía raro, vestía normal, como alguien que acababa de salir de algún lugar o simplemente necesitaba moverse a esa hora. Se subió sin decir mucho, solo me dio el destino, una dirección en Guadalupe. Arrancamos. El viaje era de unos 15 minutos y todo era normal por el momento. No hubo conversación, no hubo nada fuera de lo común. Incluso el ambiente dentro del carro se sentía tranquilo, de esos viajes donde ambos se van en silencio, pero sin que se vuelva incómodo. A la mitad del trayecto, el pasajero sacó efectivo. Me dijo que prefería pagar en efectivo, aunque el viaje estuviera en la app. Eso no es raro, mucha gente lo hace. Me pasó el dinero doblado, sin contarlo en voz alta ni nada. Yo lo tomé, lo guardé en el compartimiento de la puerta, como siempre lo hago, y seguí manejando. Llegamos al destino. Era una casa común, con luz en el porche encendida. El hombre abrió la puerta, bajó, y antes de cerrarla dijo algo simple. Gracias, y nada más. Cerró la puerta y se metió caminando hacia su casa. Yo me quedé unos segundos más, como siempre suelo hacerlo, asegurándome de que todo estuviera bien. Luego marqué el viaje como finalizado y me fui. Y hasta ahí, todo era normal. Seguí manejando unos minutos más, buscando una gasolinera para llenar antes de regresar a casa. En ese tiempo, no pensé nada raro, solo en terminar el turno y irme a mi casa. Me estacioné en la gasolinera, apagué el carro y fue cuando recordé lo del dinero. Abrí el compartimiento de la puerta para guardarlo bien y no estaba ahí. Al principio no me alarmé, pensé que tal vez lo había puesto en otro lado. Revisé bien la consola central, los portavasos e incluso debajo del asiento, pero no había nada. Volví a revisar el compartimiento y estaba completamente vacío. Ahí fue cuando empecé a repasar mentalmente el momento en que me lo dio. Lo recordaba claro, el movimiento, el tacto del papel, cómo lo doblé un poco más antes de guardarlo. No había forma de que no estuviera ahí. Pensé que se me había caído al bajar el pasajero, así que bajé del coche, revisé el suelo, incluso alrededor de la puerta, y no había nada. Regresé al asiento y revisé otra vez, pero ahora con más calma. Y ahí fue cuando decidí revisar la aplicación. El viaje parecía como completado, pero había un detalle que no esperaba. Marcaba como pagado, no en efectivo, pero pagado. Me quedé viendo la pantalla unos segundos tratando de entender. El pasajero no había pagado con tarjeta. Yo lo había visto sacar el dinero cuando me lo había dado en la mano. Pensé que el sistema estaba fallando. Intenté refrescar la app, pensando que era un error,
porque a veces pasa eso. Pero nada cambió. El viaje estaba registrado como pagado electrónicamente. Eso ya no tenía sentido. Si hubiera sido un error del sistema, el dinero debería seguir conmigo. Sí, el dinero no estaba entonces. ¿Qué había guardado? Esa fue la primera vez que algo no cuadró de verdad. Me quedé unos minutos más en la gasolinera, tratando de ordenar la situación. Pensé regresar al punto donde dejé al pasajero, pero ya habían pasado varios minutos y además no tenía ninguna prueba de que el dinero se hubiera caído ahí. Así que decidí dejarlo así. Encendí el carro y me fui a casa. Durante el camino, traté de convencerme de que había sido un descuido, que quizá el dinero nunca estuvo donde pensé, o que se me había caído sin darme cuenta. Pero había un problema. El recuerdo era demasiado claro. No era una idea vaga, no era algo dudoso. Lo recordaba perfectamente. Llegué a casa, estacioné, y antes de bajar revisé una última vez el interior del coche. Asientos, piso, compartimientos, hasta incluso abrí la cajuela. Pero nada, el dinero no aparecía. Apagué el motor y me quedé unos segundos en silencio. Ahí fue cuando noté algo más. Un olor. No fuerte, tampoco era desagradable, pero sí era distinto. Era humedad. No era el olor típico de la noche ni del carro. Era algo más parecido al de un lugar cerrado, como cuando entras a una casa que ha estado cerrada sin ventilación. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que tal vez venía de la calle o de algún lugar por donde había pasado. Me bajé del coche y me fui a dormir. Al día siguiente todo parecía normal. Salí temprano, encendí mi carro y el olor ya no estaba. Trabajé como siempre, sin pensar demasiado en lo que había ocurrido en la noche anterior. Hasta que, en la tarde, volví a revisar la app. El viaje sigue ahí, mismo destino, misma hora, pagado. Pero había algo nuevo, una pequeña variación en la dirección. No en la calle principal, más bien en el número. Ya no era el mismo. Pensé que estaba recordando mal, así que revisé el historial completo, y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me dejó más incómodo de lo que ya estaba. La dirección que aparecía en la app no coincidía exactamente con la casa donde dejé al pasajero la noche anterior. Sí, era la misma calle, pero el número correspondía a un terreno vacío, lugar donde no hay casas, donde, de hecho, ya nadie vive. Me quedé viendo la pantalla unos segundos, cerré la app, no intenté investigar más, no fui a revisar el lugar, no volví a buscar explicaciones, pero desde ese día cambié algunas cosas. Ya no acepto viajes tan tarde, y más si es en zonas donde no hay movimiento. Ya no guardo el dinero sin revisarlo en el momento. Y sobre todo, dejé de asumir de que todo lo que pasa dentro del carro se queda ahí, porque hay algo que todavía no logro entender del todo. No es que el dinero no haya aparecido, no es que el sistema marcara algo distinto, es que, en ese momento, yo estaba completamente seguro de lo que había pasado. Y aún así, cuando lo revisé después, ya no coincidía con la realidad. Y eso es algo que, como conductor, te deja pensando mucho tiempo, porque uno aprende a confiar en lo que ve, en lo que hace, en lo que recuerda. Pero después de esa noche, ya no estoy tan seguro de que todo lo que pasa en un viaje sea tan sencillo como parece. Si quieres que este tema continúe, dale like y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho a llegar a muchas más personas. Continuamos. Muchas gracias. Hay algo que muchos conductores comentan entre ellos, aunque no lo dicen en voz alta, cuando hay más gente. El silencio dentro de un coche no siempre es el mismo. No importa si hay música o si la ciudad está tranquila. Hay momentos en los que ese silencio se siente distinto, más pesado,
como si ocupara espacio. Soy Marcos y trabajo como conductor en Guadalajara, Jalisco, sobre todo en las zonas de Zapopan y la provincia. Llevo varios años en esto, suficientes para saber que cuando hay un viaje va a ser normal, y cuando algo no termina de cuadrar, aunque no sepas exactamente qué es. Esa noche no tenía nada de especial. Era un viernes, había movimiento moderado y ya llevaba varias horas manejando. Eran cerca de la 1:50 de la madrugada cuando acepté un viaje corto, de esos que normalmente te ayudan a cerrar la noche. El punto de recogida estaba en una calle tranquila, de esas donde hay casas grandes, árboles y un poco de tránsito a esa hora. Cuando la recogí, el pasajero estaba ahí, pero estaba inmóvil. No se movía, no veía el celular, no volteaba a todos lados. Simplemente se subió. Le dije buenas noches, pero no me respondió. Eso no es raro, es alguien que no quiere hablar. Así que no le di importancia. Inicié el viaje y comencé a manejar hacia el destino. A los pocos segundos noté algo raro. No era un sonido ni un movimiento. Era el ambiente. El interior del coche se sentía denso. Es difícil de explicar, pero cuando llevas tanto tiempo manejando, te acostumbras o cómo se siente el espacio dentro del vehículo. Sabes cómo suena, cómo vibra, cómo se percibe e incluso el silencio. Y eso no se sentía normal. Miré por el retrovisor. El pasajero estaba sentado, mirando hacia adelante sin moverse. No es nada raro. Yo seguí manejando. Pasamos un par de minutos, sin ningún tipo de interacción. El silencio continuaba, pero no era el mismo de siempre. Era incómodo, como si hubiera algo más que no podía identificar. Decidí prender la radio, más que nada para romper ese ambiente. Pero el pasajero habló por primera vez. No la prendas. Su voz fue baja, pero clara. Apagué la radio. Está bien, respondí. Y el silencio volvió. Pero ahora era peor, porque ya no solo era la ausencia de sonido, sino era algo impuesto, como si el hecho de no tener ruido fuera importante. Seguí manejando, tratando de concentrarme en el camino. Miré otra vez el retrovisor. El pasajero seguía igual, pero no me cuadró algo. No era la postura ni su expresión. Era su presencia. Era como si no terminara de encajar en el espacio. Volví a mirar hacia el frente. No quería quedarme observando más de lo necesario. Pasaron unos minutos más y entonces lo noté. La respiración. No se escuchaba directamente, pero se sentía, como cuando alguien está demasiado cerca aunque no lo veas. No era un sonido fuerte, ni siquiera constante. Era más bien una sensación de ese aire dentro del coche que no estaba quieto. Apreté un poco más el volante. Intenté ignorarlo. Pensé abrir un poco más la ventana, pero luego me detuvo. No sabía por qué. Solo sentí que no debía de hacerlo. El trayecto continuaba sin problemas hasta que llegamos a una intersección. El semáforo estaba en rojo, así que me detuve. Fue en ese preciso momento cuando decidí voltear atrás. El pasajero estaba ahí, pero no exactamente como antes. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, no hacia un lado, sino hacia adelante, como si estuviera observando algo, más cerca de lo normal. Me quedé viendo unos segundos más, y entonces volvió a hablar. Siempre manejas por aquí. Su voz sonó diferente. No era fuerte ni grave, solo diferente. Sí, es una zona que ya conozco, le respondí. No dijo nada más. El semáforo cambió y se puso en verde y seguí manejando. Pero ahora ya no se sentía igual. Había algo en esa interacción que no me terminaba de encajar. No era la pregunta, sino la forma. El resto del camino fue un silencio, pero ya no era el mismo silencio del inicio. Ahora se sentía más presente, más cercano.
como si el espacio dentro del coche se hubiera reducido. Faltaban unos minutos para llegar cuando el pasajero habló otra vez. «Puedes detenerte aquí». Yo miré. Ese no era el destino, pero estaba a unas cuadras. «¿Seguro?», pregunté. Dijo que sí, así que me orillé. El coche se detuvo completamente. Esperé a que abriera la puerta, pero no lo hizo de inmediato. Pasaron unos segundos. Luego, sin decir nada más, abrió la puerta y se bajó. Me pagó y cerró la puerta, y comenzó a caminar. No hacia una casa, ni a un edificio. Solo caminó por la banqueta, en dirección contraria a la que veníamos. Me quedé ahí unos segundos, observando por el retrovisor lateral, hasta que dejó de verse. Respiré hondo. No me había dado cuenta de lo tenso que estaba hasta ese momento. Y fue cuando noté algo. El coche se sentía diferente, no más ligero ni tranquilo, solo normal, como si algo hubiera dejado de estar ahí. Me acomodé en el asiento y antes de avanzar, miré una última vez hacia atrás. El asiento estaba vacío, todo estaba en orden, nada fuera de lugar. Arranqué, manejé unas cuadras más, tratando de dejar esa sensación, pero algo no me dejaba tranquilo. El viaje había sido corto, pero la percepción del tiempo no coincidía. Se había sentido más largo, como si algo hubiera pasado. Decidí revisar el historial de mi Google Maps, y ahí estaba, mismo punto de inicio y mismo destino. Pero había un detalle: el tiempo registrado de viaje no coincidía con lo que yo recordaba, no por mucho, pero lo suficiente, como si faltaran algunos minutos, o como si el recorrido hubiera sido editado. No intenté analizarlo más. Esa noche terminé antes de lo planeado, y desde entonces sigo trabajando normal. Pero hay algo que no voy a volver a hacer, y ya no ignoro esa sensación dentro del coche, ese cambio de ambiente, ese tipo de silencio que no es silencio. Porque después de ese viaje entendí algo. No todos los pasajeros dejan una impresión. Algunos dejan algo más. Y a veces, lo más raro no es lo que hacen mientras están ahí, sino lo que cambia cuando ya no están. Ahora bien, una pregunta, comunidad. ¿A alguien más le ha pasado algo así? ¿O soy el único que ha sentido que el coche no siempre está tan vacío como parece? Saludos. Continuamos. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que ya vivieron algo, pero no recuerdan cuándo? Buenas noches, comunidad. Soy Jorge. Trabajo como conductor aquí en Puebla, en zona de Angelópolis y Cholula, desde hace poco más de 3 años. No soy de contar historias ni exagerar cosas. De hecho, siempre he sido bastante lógico con todo lo que me pasa. Pero lo que me ocurrió en ese viaje no lo he podido acomodar en nada normal. No fue una noche pesada ni rara desde el inicio. Era jueves, tráfico tranquilo, y estaba pensando en dejar de manejar ya. Eran casi medianoche, cuando me cayó un servicio. No era lejos, así que lo acepté, con la idea de que ese sería mi último viaje. El punto de recogida fue en un pequeño bar de Cholula, de esos que a esa hora ya están bajando cortinas. Cuando llegué, vi un hombre esperando. Nada fuera de lo común. Estaba vestido normal, no estaba alterado, solo se subió, me saludó rápido y me dio la dirección. Arranqué. El destino era una zona residencial, unos 15 minutos aproximadamente. El ambiente dentro del coche era tranquilo, incluso cómodo. No era de esos silencios incómodos, era más bien de esos silencios donde ambos se entienden y no hay necesidad de hablar. A los pocos minutos, el pasajero comenzó a decirme por dónde ir. «No te metas por ahí, mejor sigue derecho, y luego giras en la siguiente». Yo miraba el GPS, la ruta me indicaba que era otra. Le dije,
Mira el GPS, me marca por aquí. Y me respondió algo que no me pareció raro en el momento. Sí, pero por acá es más rápido. No es la primera vez que alguien prefiere su ruta, así que le hice caso. Giré, seguimos avanzando, y entonces pasó algo muy sutil. Sentí que ese camino ya lo conocía, pero no como cualquier otra calle que ya has recorrido. Era más específico, como si hubiera pasado exactamente por ahí, en esa misma situación. No le di importancia. Seguí manejando. El pasajero seguía indicándome. En la siguiente das a la izquierda. Giré. Ahora derecho. Y todo iba normal. Pero cada que daba una indicación, la sentía familiar antes de que la dijera. Eso fue lo primero que se me hizo incómodo. No era coincidencia de una o dos calles. Era constante, como si estuviera adelantándome a algo que ya sabía. Seguimos avanzando unos minutos más, y en un punto, el pasajero dijo algo que me hizo dudar. Allá adelante va a haber un tope. Bájale. Yo aún no veía nada, pero bajé la velocidad, y unos segundos después, apareció el tope. Eso no me pareció normal, no por la indicación en sí, sino porque yo ya había sentido esa sensación de que venía algo antes de que me lo dijera. Miré por el retrovisor. El pasajero iba tranquilo, viendo hacia adelante, pero el ambiente dentro del coche ya no seguía igual. No era pesado ni incómodo, solo extraño, como si hubiera una especie de repetición que no lograba entender. Seguimos. En un punto, el pasajero dijo, ya casi llegamos. Y en ese momento, lo sentí otra vez. Esa sensación clara de que el final ya estaba cerca, no como un recuerdo borroso, como algo que estaba a punto de repetirse exactamente igual. Cuando llegamos a la calle de destino, y justo antes de detenerme, supe lo que iba a pasar. No porque lo viera, sino porque lo sentía. El coche se detuvo, el pasajero abrió la puerta, y antes de bajarse dijo, gracias. Cerró la puerta, caminó hacia una casa con luz encendida. Me quedé unos segundos más ahí, no por rutina, sino porque algo no me dejaba avanzar. Sentí que faltaba algo, que algo no había terminado. Marqué el viaje como finalizado, me fui, y hasta ahí. Podría haber quedado como una sensación rara. Pero lo que pasó después fue lo que me dejó pensando. Al día siguiente revisé mi historial de viajes. No sé por qué lo hice, no suelo hacerlo, pero ese viaje quería verlo una vez más. Busqué la hora, la zona, y no estaba. Pensé que tal vez lo había pasado por alto. Revisé otra vez y no había nada. Simplemente el viaje no aparecía, como si no hubiera existido. Eso ya no me parecía una coincidencia. Intenté recordar otros detalles, el nombre del pasajero, la dirección exacta, y ahí fue cuando empezó todo a volverse más confuso, porque entre más intentaba recordarlo, menos claro lo tenía, como si se hubiera borrado, pero no del todo, solo lo suficiente como para que no pudiera reconstruirlo por completo. Ese mismo día, ya en la noche, me cayó otro servicio, misma zona, misma hora aproximada. Lo acepté sin pensar mucho, y cuando llegué al punto de recogida sentí algo raro, no por el lugar, sino por la sensación. Era esa misma, esa familiaridad incómoda, como si yo hubiera estado ahí, esperando. Me quedé unos segundos en el coche mirando la calle, y por primera vez en mucho tiempo, cancelé el viaje. No supe explicar por qué, solo lo hice, arranqué y me fui. Desde entonces, sigo trabajando normal, pero hay algo que no me deja tranquilo. No es que haya visto algo, no es que haya pasado algo evidente, es esa sensación de que ese viaje no fue la primera vez que lo hice, y tampoco estoy completamente seguro
de que haya sido la última, porque hay noches en las que, manejando por esa zona, siento que en cualquier momento va a volver a pasar. Ese mismo recorrido, mismas indicaciones, el mismo final. Y eso es lo que no logro entender. Si ese viaje no aparece en ningún lado, ¿por qué se siente tan real? Si el video fue de tu agrado, me ayudarías mucho si le das like y te suscribes al canal. Muchas gracias por el apoyo. Estás en Voces del Infierno.